Tengan ustedes muy buenos días. Eh, Empezamos hoy día a conversar, intercambiar algunas experiencias del trabajo académico y hemos tomado un tema muy especial que está referido a la dinámica de los trabajos internos, la monografía en el área de las ciencias, específicamente la experiencia curricular de física, en este programa del diploma del Bachillerato Internacional. Quien les habla es el profesor Juan Antonio Bardales Mío, soy docente del área de física y que vamos a compartir esta experiencia de desarrollo de investigaciones bajo la modalidad de las revisiones sistemáticas como modo de investigación. Algunas apreciaciones iniciales. Siempre partimos de saber qué es lo que tiene el estudiante al iniciar un curso de física en IB, cuáles son sus anhelos. Y dentro de ellos hemos registrado muchos de esos anhelos, producto de conversaciones, de interactuar, de referenciar qué es lo que pretenden o qué es lo que les llamó la atención para estudiar física. El aprender cosas que te harán una persona más completa, muchos decían ello. El nivel y la amplitud de los aprendizajes de la ciencia física, decían aquellos que tienen una visión hacia el desarrollo de las ciencias y las ingenierías. Otro tipo de exigencias, como era usar las herramientas y estrategias no solo para exámenes, sino durante todo el aprendizaje. El que promueve una educación holística que sitúa al estudiante como intérprete más como un receptor. Esa para mí fue una respuesta muy llamativa de un grupo de estudiantes que de ahí se han consolidado en su desarrollo académico, ¿no? El disfrutar del desafío y una oportunidad de abrir fronteras eran los más positivistas. El desarrollo y promoción de un alto rendimiento en investigación, descubrimiento y creatividad para la indagación. El buscar el desarrollo del pensamiento crítico, razonamiento lógico y la consolidación del pensamiento creativo fueron otras respuestas. Pero todas ellas se sustentaban o aterrizaban, mejor dicho, en una conclusión. ¿Cuál era esta conclusión? Pues la conclusión es que el programa del IB, en especial dentro de la experiencia curricular de física, les iba a preparar para tener una mejor desarrollo, un mejor desarrollo dentro de su futura vida universitaria. Esa era una respuesta inmediata, ¿no? En el corto plazo. Y además un futuro de éxito de manera transversal, o sea, vivir bajo esta modalidad y de generarles un futuro de éxito en toda su experiencia. Entonces, bajo esa situación de análisis que vivimos los estudiantes, y teniendo en cuenta que el área de física, el curso de física dentro del marco de las ciencias, desarrollaba elementos como los objetivos generales, y he considerado solamente tres: el apreciar el estudio científico y la creatividad en base a lo que queremos proponer, ¿no? El desarrollar habilidades de experimentación y de investigación científica, incluido el uso de las tecnologías actuales. Tomar conciencia crítica como ciudadanos del mundo dentro de las perspectivas éticas del uso de la ciencia y tecnología. Bajo estos tres objetivos, ya este es el enfoque en el cual nos estamos enmarcando lo que queremos. También hemos tomado en cuenta nuestros objetivos de evaluación de las áreas de las ciencias, que engloba todas las áreas de las ciencias del grupo 4, en donde, si bien es cierto, son 4 objetivos de evaluación y en todos está enmarcado el desarrollo de metodologías y técnicas, ¿no? Tanto en el demostrar y en el aplicar. Creo que estos dos últimos son los que nos dan la fortaleza para hacer esta propuesta, que está referenciado a formular y analizar y evaluar hipótesis, metodología, datos primarios y secundarios, explicaciones científicas y las actitudes de investigación, experimentación de parte de los estudiantes cuando llevan a cabo estas investigaciones de manera perspicaz y ética. Entonces tenemos la situación problemática que es la realidad estudiantil respecto a sus anhelos académicos al llevar el curso de física, y
lo que vendría a ser la parte de la gestión ya de la asignatura, en este caso de la experiencia curricular de física, pues que promueve no solamente el desarrollo de objetivos que engloben todo el poder formativo que tiene el bachillerato, sino también que lo evalúan. Entonces, bajo estas perspectivas y mirando en sí hacia el futuro del estudiante, empezamos a hablar sobre la revisión sistemática. Y la pregunta es, ¿qué es una revisión sistemática? ¿Qué entendemos por revisión sistemática? Pues hablamos de un proceso que nace en el campo de la medicina, cuando los médicos empiezan a hacer un estudio bien detallado de lo que vendría a ser el evaluar una serie de revisiones bajo una contextualización. Entonces la revisión sistemática es un estudio de informaciones bajo una perspectiva que es hacer una evaluación significativa de ello. ¿Cuántos tipos de revisiones sistemáticas se dan, ¿no? Por ejemplo, tenemos las revisiones literarias, es decir, en el marco de la literalidad, que no tienen un contexto netamente científico, que es más un concepto de una realidad subjetiva, que no parte de objetivos bien delimitados, y lo que vendría a ser ya la revisión pura de esta propuesta de investigación. ¿Qué declara la revisión sistemática? Por ejemplo, declara establecer una síntesis de la evidencia científica que queremos identificar, responder a una pregunta delimitada, usar métodos específicos y sistemáticos para poder tratar esta información, y una investigación aplicada porque son procesos bajo una realidad objetiva que quiere modificarse o quiere darse una apreciación en base a otras investigaciones. Parte de un diseño no experimental, y bajo este diseño no experimental el enfoque está basado en la evidencia de otras investigaciones. Desarrollo objetivos como identificar, seleccionar, evaluar una investigación original. La unidad de la muestra son las fuentes de investigación que se encuentran en repositorios o en revistas científicas, y el análisis y estudio de datos tienen que ver con el extraer e interpretar, y de ahí con el clasificar y evaluar todos estos elementos fundamentales. Existen etapas para esta revisión sistemática, ¿no? Como es definir una pregunta de investigación, la selección de fuentes documentales, la selección de artículos, y una vez que hayamos seleccionado, tiene que haber una lectura crítica para que estos artículos contengan todo lo que está delimitado en la pregunta, en donde sabemos que la pregunta de investigación debe orientar a lo que vendría a ser nuestras variables de investigación, tanto independientes, dependientes como intervinientes, y todos los elementos que alrededor de ellas se circunscriben, ¿no? Después de hacer una lectura crítica, extraemos los datos que creamos que son adecuados para nuestra investigación, darle una valoración de la calidad de estos artículos es significativo, ¿no? Por ejemplo, si esos artículos usan una escala o mediciones ya mediante instrumentos, cómo han sido precisados esos instrumentos, cómo han sido evaluados en la elaboración, si existen documentos especializados para este proceso, y bueno, y una serie de detalles que tienen que ver con la calidad de la extracción de los datos. Síntesis de resultados que tienen que ver específicamente con el interpretar bajo las variables que estamos en desarrollo, cómo se integrarían estas fuentes de información a relacionar las variables, ¿no? La discusión de los resultados en función de la pregunta que nosotros hemos propuesto para hacer nuestra investigación. Y por último, la elaboración de conclusiones y recomendaciones como son parte de este trabajo académico. El proceso de la elaboración de una revisión sistemática tiene esta dinámica, ¿no? Es un proceso longitudinal
que está orientado desde el planteamiento de la pregunta estructurada, la búsqueda de base de datos, la selección de artículos, la extracción de datos, los análisis estadísticos, la discusión de esta información y la elaboración de las conclusiones. Esto nos lleva a determinar que existe una parte medular en este trabajo, ¿no? Que existe una parte... Algunas características comparativas desde el punto de vista metodológico. La propuesta de la revisión sistemática es una estrategia que está relacionada pues, con el análisis documental y con el estudio y valoración de lo que se llama la valoración del arte, ¿no? Entonces, dentro de las características metodológicas, en donde tiene que ver con la pregunta de interés, pues en la revisión sistemática debemos de tener una pregunta estructurada, una problemática de estudio bien delimitada. Dentro de la búsqueda de artículos y sus fuentes, también tiene una estructura y una explicitez significativa. No podemos ir más allá de esos aspectos. La selección de artículos de interés siempre va a estar basada en criterios explícitos uniformemente aplicados a los artículos que estamos identificando para ser parte de nuestra investigación. Y la evaluación de la calidad de la información también debe tener una estructura explícita, ¿no? Para poder establecer cuáles van a ser estos filtros, ¿no? Estos filtros para poder elegir y seleccionar esta información. Y la síntesis y resumen que tiene o se embarca en el marco cualitativo y o cuantitativo de nuestro trabajo, ¿no? Esta síntesis cumple un papel importante porque nos va a permitir establecer cuáles son estas condiciones que deben recurrir no solamente las tesis, sino la información que traen estas investigaciones para que podamos engranarlas con nuestra estructura de investigación. Y por último, las inferencias, que está integrada con las variables de investigación y orientadas a lograr lo que es, en este caso, la meta, o lo que vendría a ser el logro meta, ¿no? Que viene a estructurar un análisis bien detallado para que a partir de este logro meta, podamos obtener, ¿no? Obtener pues proposiciones válidas bajo un criterio de información selectiva. Bueno, ¿qué fuentes están relacionadas con este logro meta? Por ejemplo, tenemos instituciones como SUNEDU. SUNEDU tiene una plataforma que se llama RENATI, que es el Registro Nacional de Trabajo de Investigación, donde todos los que hemos hecho una investigación de tesis, ya sea a nivel de pregrado, posgrado, tenemos un registro en ella. También están las diferentes plataformas en donde se engloban los procesos de investigación. Una de ellas es muy conocida como Alicia. Tenemos que, como docentes, también podemos tener un registro ante esa fuente de información. Existen un montón, ¿no? También los repositorios académicos institucionales, ¿no? Las cibertesis, como tiene la Universidad de Piura, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Mayor de San Marcos, revistas científicas como Cielo Perú, y las bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital Andina del BDA, y en ello vamos a encontrar una serie de información de todas las investigaciones desarrolladas en un periodo corto. Recordemos que para hacer investigación tenemos de tener un límite de registro de estas investigaciones. Bueno, en nivel de pregrado se da un tiempo de aproximadamente de 6 a 10 años, ¿no? De antigüedad. En nivel de posgrado, menos de 5 años, pero a nivel de bachillerato podríamos encontrar fuentes que puedan tener tal vez un periodo un poquito más extenso, tal vez 10 años a lo mucho, ¿no? O llegar a 12, pero que tengan cierta referencia con lo que el estudiante de IB puede ir concretizando. Bueno, es todo lo que me gustaría o estoy compartiendo con ustedes, y comparto dos expresiones que me llamaron mucho la atención. El autocontrol emocional,
que significa retrasar la gratificación y reprimir la impulsividad, están detrás de cualquier tipo de logro. Eso nos dijo Daniel Goleman. Y también considero más valiente el que vence sus deseos que el que vence a sus enemigos, porque la victoria más difícil es la que está referida a uno mismo. Eso es una idea, una frase dada por Aristóteles. Muy bien, que tengan buenas tardes.